Muy buenas noches para las personas que nos acompañan en sala. Gracias por acompañarnos esta noche a nuestra charla Principales problemáticas en la contratación pública de proyectos de infraestructura en Colombia. Les voy a dar unas pequeñas indicaciones de cómo llevaremos a cabo la charla. La charla va a tener una duración aproximada de 1 hora, en la cual nosotros, nuestro conferencista, les hará el transcurso por la charla y al final de la charla tendremos un pequeño espacio para poder hacer preguntas. Las personas que vayan teniendo preguntas pueden ir haciéndolo, consignándolas en el chat. Al final de la charla, lo que haremos es activar los micrófonos en el orden en las que las personas levanten la mano para participar, para que puedan tener acceso a interactuar con nuestro conferencista. Vamos a tener entonces los micrófonos y las cámaras desactivadas. Se activarán cuando las personas levanten la mano al final de la charla, como les indicaba. Esto lo hacemos también por seguridad de ustedes y por tener una buena participación durante la charla. Nos acompaña esta noche para nuestra charla el ingeniero Diego Sánchez Fonseca. El ingeniero Diego Sánchez es ingeniero civil de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería, con experiencia en las fases de diseño, gestión y coordinación de proyectos de infraestructura de transporte, especializado en la gerencia estratégica y estructuración de proyectos de infraestructura públicos y privados. Fue director general del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, gerente técnico de estructuraciones de la Financiera de Desarrollo Nacional y director de análisis y programación sectorial de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Actualmente es vicerrector administrativo en la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito. Ingeniero, buenas noches, bienvenido. Norma, buenas noches nuevamente y buenas noches para todos los que se han conectado. Como lo dice Norma, pues voy a hacerles una charla relacionada con un tema que para mí pues es apasionante porque ha sido parte de mi historia de vida profesional y es el que tiene que ver con la contratación pública, pero la contratación pública en proyectos de infraestructura. Como lo saben algunos de ustedes, pues yo me desempeñé como director general del IDU hasta diciembre del año 2023, teniendo la oportunidad de responder por una cantidad de inversiones y un gran número de contratos, lo cual pues de alguna manera me permite transmitirles este conocimiento, compartirles algunas experiencias y especialmente algunas reflexiones. Cuando nos imaginamos todos lo que es la contratación pública, pues siempre tenemos en la mira las dificultades propias de un contrato de obra, las dificultades propias de la ejecución de una obra en una ciudad, en una región del país, el cuestionamiento permanente a la calidad, al tiempo de ejecución, al valor final de los proyectos y todas esas, digamos, preguntas que nos hacemos los ciudadanos comunes y corrientes que andamos por una ciudad como Bogotá y vemos polisombras por todas partes, vemos obreros en todo lado, vemos obras que van bien, otras van mal, el metro va bien, las troncales no van tan bien, que vemos avances en algunas concesiones viales a nivel nacional, en temas de construcción de vías nuevas, de avenidas, en fin, creo que para toda la infraestructura pública siempre, de alguna manera, pues nos preocupa. Pero detrás de eso, detrás de lo que es la ejecución de una obra pública, hay muchos retos, hay muchas dificultades, sobre todo hay unas problemáticas particulares. Para apoyarme en la presentación voy a compartirles una presentación. Me cuentan ahorita si la están viendo. Sí, señor. Estamos viendo la pantalla compartida. Perfecto, gracias, Nora. No sé si ya está en forma de presentación, porque estoy tratando de poner ya. Sí, señor, ya está en forma de presentación. Bueno, yo quiero hacer un recorrido sobre lo que
significa la construcción de obras de infraestructura a partir de experiencias reales, a partir de casos reales. Y quiero comenzar por contextualizar algo que me parece muy importante para quienes estamos en el mundo de la ejecución de proyectos de infraestructura, tanto del lado de la entidad contratante como del lado del contratista, como de quienes estructuran, como de quienes financian y como desde la misma ciudadanía. Y es entender el concepto de qué es un proyecto maduro. Eso es muy importante cuando hablamos de contratación pública. Saber entender por qué un proyecto tiene un nivel de maduración adecuado para poder ser contratado. Y gran parte de los problemas que a los que nos hemos enfrentado muchas veces en la ejecución de proyectos de infraestructura es que no sabemos con certeza el nivel de maduración de esos proyectos. ¿Qué significa que un proyecto tiene una adecuada maduración? Depende de muchas cosas. Normalmente un proyecto de infraestructura tiene unas características. Algunos requieren de alguna forma un nivel de maduración distinto. Y para hacer ese análisis del nivel de maduración de los proyectos, yo he clasificado en 5 tipos, dependiendo del tipo de proyecto. No es lo mismo que un proyecto tipo una línea de metro o una vía urbana o un aeropuerto se considere que está en un nivel adecuado de maduración, dependiendo de las complejidades técnicas del proyecto. Entonces, las características del proyecto hacen que sea diferente el nivel de maduración y cuál es el adecuado nivel de maduración según el estado actual del proyecto. Yo tengo proyectos que ya están construidos y que lógicamente lo que necesito es una rehabilitación, un mantenimiento, una conservación. Allí también llego a analizar el nivel de maduración. Según quién ejecute el proyecto, si es una entidad pública del orden nacional, del orden departamental, del orden municipal, o si es una empresa privada, o si es una organización diferente a pública y privada, una organización mixta, también hay unas particularidades frente a cómo considerar que el proyecto es maduro y dependiendo del tipo de contratos. Tal vez es la parte más interesante y es donde más énfasis voy a hacer, y es el tipo de contrato. Sabemos que hay contratos de concesión, sabemos que hay contratos de obra pública, sabemos que hay contratos tipo llave en mano, sabemos que hay contratos de administración delegada. Esos son los tipos de contrato que en la ejecución de obras de infraestructura se utilizan y que dependiendo cada modelo de contrato que yo utilice, la maduración es distinta. ¿Por qué? Porque básicamente tengo una identificación o un nivel de identificación de los riesgos, de las imprevisiones y especialmente de cómo asignar esas responsabilidades dentro del contrato. Cuando a uno le dicen que un proyecto tiene un bajo o alto nivel de maduración, tiene que ver con unas definiciones que incluso trae la ley, pero que también a quienes somos ingenieros nos hemos acostumbrado a utilizar estos términos. Hablamos de que un proyecto tiene unos estudios de prefactibilidad, unos estudios de factibilidad y unos estudios y diseños de detalle. Son como los 3 momentos en el nivel de avance en la ingeniería de un proyecto. Prefactibilidad normalmente tiene una ingeniería muy básica, conceptual. Ahora voy a ir rápidamente sobre las definiciones de cada uno. La factibilidad ya tiene un nivel de ingeniería mucho más avanzado. Y finalmente los diseños de detalle, que son los diseños con los cuales yo ya puedo entrar a construir, es decir, con los planos de construcción, planos ya detallados, con especificaciones técnicas definitivas. Quiero resaltar entre factibilidad y estudios y diseños 2 conceptos que me parecen muy importantes para poder entender un poco la maduración. Y es que yo puedo tener terminado una factibilidad de un proyecto y puedo, antes de tener estudios y diseños definitivos, puedo tener 2 niveles de estudios y diseños que llamamos de ingeniería básica. Es decir, son factibilidad, pero todavía no son tan avanzados como para ser de detalle. Eso significa que yo con eso pudiera comenzar una contratación de una obra, si tengo ingeniería básica, o si tengo ingeniería básica avanzada, que es un término interesante y que es válido entenderlo muy bien, porque en la medida que yo comprenda qué es una ingeniería básica avanzada, puedo ser capaz desde la entidad contratante y desde el lado del contratista poder asumir mejor una asignación de riesgos, poder mitigar mejor unos riesgos. Ahora les voy a explicar un poco qué es la diferencia entre ingeniería básica e ingeniería básica avanzada, con algún par de ejemplos. Esto es lo que normalmente se hace en una prefactibilidad. Esto es aplicable para un proyecto de infraestructura de transporte, tipo una vía urbana, una vía rural. Básicamente partimos de tener en la prefactibilidad unos conceptos técnicos mínimos a nivel de una escala muy grande, pero también lo más importante en la prefactibilidad es entender el entorno socioeconómico, es saber si realmente el proyecto que yo voy a ejecutar va a generar un impacto,
un impacto social, un impacto económico. Y finalmente tengo que entender si ese proyecto, a ese nivel de prefactibilidad, donde no tengo todavía ingeniería, donde todavía no he hecho estudios de trabajos de campo, sino que tengo básicamente información secundaria, puedo establecer un valor del proyecto. Puedo empezar a hacer una primera aproximación al valor de la inversión, que eso es algo determinante en la contratación pública, en las entidades públicas. Si yo no tengo una prefactibilidad, no puedo tener certeza si el presupuesto con el que cuento para poder ejecutar esas inversiones me alcanza o no. Y es posible que yo determine en ese momento que no continúe haciendo más estudios, porque de entrada tengo muy claro que los presupuestos disponibles, que dependen lógicamente de fuentes para financiarlas, son insuficientes y no puedo, por lo tanto, cubrir el monto total de la inversión. En la factibilidad ya puedo hacer mucho más profundización sobre los detalles del proyecto, conocer mejor las características técnicas, tener ya lo que denominamos un valor de inversión tanto de CAPEX como de OPEX, es decir, lo que cuesta la obra más lo que cuesta operar y mantener esa obra, que eso es un aspecto que a veces se nos olvida mucho en las entidades públicas, y es que no solamente se trata de construir por construir, sino que todas esas obras que se construyen y toda esa infraestructura nueva que yo le entrego a un país o a una ciudad requieren una operación, requieren un mantenimiento. Y ese costo de mantenimiento, que es lo que llamamos el OPEX, también hay que estimarlo, también hay que calcularlo, porque no saco nada si hago infraestructura que no tengo con qué mantener, que no tengo cómo operar, porque va a terminar es dejando una infraestructura que muy rápidamente va a tener problemas debido precisamente al mantenimiento rutinario que hay que hacerle a cualquier infraestructura. En la factibilidad también tengo que determinar realmente la viabilidad desde el punto de vista económico-financiero y desde el punto de vista socioeconómico, ya con mayor detalle en relación con los costos generados por el proyecto. Y ya los diseños definitivos, que es lo que llamamos fase 3, y vuelvo y recapitulo, prefactibilidad es lo que denominamos fase 1, factibilidad es lo que denominamos fase 2, y diseños definitivos lo llamamos fase 3. Fase 3, entonces ya tengo ingeniería de detalle, que es una ingeniería de detalle, son planos para construir, son especificaciones técnicas definitivas, ya es un valor del proyecto con un máximo nivel de detalle, ya tengo un cronograma de obra muy detallado, ya puedo saber por cuánto me va a tardar ejecutando la obra, cuántos frentes de obra tengo que tener, cuántos equipos tengo que tener, cuánto material tengo que colocar en la obra, porque ya las especificaciones técnicas son definitivas. Las especificaciones técnicas son definitivas y me permiten, por lo tanto, generar mejor un plan de ejecución de las obras. Entonces, esos son los tres niveles de ingeniería. Yo les decía hace un rato que había lo que llamamos la ingeniería básica y la ingeniería básica avanzada. La diferencia grande entre la ingeniería básica y la ingeniería básica avanzada es que yo puedo, en la ingeniería básica avanzada, hacer una profundización en unos temas que tienen el mayor nivel de incertidumbre. Y quiero hacer que ustedes entiendan muy bien el nivel de incertidumbre. Y nivel de incertidumbre es aquellos componentes de un proyecto de infraestructura, y hablamos de disciplinas que tienen unas características muy particulares y que requieren profundizarse mucho más. Por ejemplo, los suelos, la geotecnia. Conocer con mayor profundidad las características geotécnicas de un terreno en donde voy a construir una infraestructura. Eso me permite decir que tengo una ingeniería básica avanzada. Si yo no hago una profundización en esa disciplina del proyecto, tengo una ingeniería básica sencillamente. Pero si ya profundizo en la parte de geotecnia, si ya profundizo en la parte de compra de predios, y ya tengo mayor certeza sobre cuántos predios y de qué tamaño los tengo que comprar, ya tengo una ingeniería básica avanzada. Esta tabla que tengo aquí es una tabla que yo he elaborado a partir de la experiencia de estar haciéndole seguimiento a muchos proyectos en Colombia y en América Latina, y allí he encontrado que dependiendo el nivel de maduración, es decir, dependiendo si yo estoy en estudios de prefactibilidad, que es la fase 1, o de factibilidad, que es la fase 2, o de ingeniería básica, a nivel básico o a nivel básico avanzado, y a nivel de ingeniería de detalle, que es la fase 3, puedo tener un mayor nivel de exactitud respecto al costo de las obras, respecto al tiempo de ejecución, a lo que llamamos la cuantificación del proyecto. Dense en cuenta ustedes que si yo tengo apenas prefactibilidad, yo puedo tener una desviación del valor final de lo que puede llegar a costar un proyecto de infraestructura entre el 60 y el 70%. Estoy todavía muy lejos de poder tener un nivel de certeza, de exactitud de lo que va a costar el proyecto. Entre más avance yo en los estudios y diseños a nivel de prefactibilidad, pasando a factibilidad, donde ya lo reduzco a 70-80, o ingeniería básica, donde puedo llegar a tener un nivel de certeza entre 80 y 90, o con ingeniería básica basada entre 85 y 90, y con ingeniería de detalle casi superior al 90. Dense cuenta que en ningún momento estoy llegando al 100.
Y eso lo quiero hacer caer en cuenta porque muchas veces se cuestiona, oye, ¿por qué lo que se diseña no cuesta exactamente igual a lo que se construye? ¿Por qué se tardan más o por qué cuesta más? Y es porque realmente en cualquier obra de infraestructura siempre va a haber desviaciones y eso no se puede considerar un pecado, no se puede considerar una mala planeación, no se puede considerar malos ingenieros o malos proyectos. Es parte de la razonabilidad con la cual yo tengo que hacer un ejercicio de ingeniería y es que siempre voy a tener algunas pequeñas desviaciones. O sea, por más que yo tenga ingeniería de detalle, posiblemente el nivel de exactitud no llegue al 100%, sino esté por ahí alrededor del 93, 94, 95%. Quiero mostrarles unos casos que yo he denominado casos de estudios que me permiten de alguna forma dejarles mensajes sobre lo que son las buenas y las malas prácticas en la contratación pública. Este es un caso que posiblemente algunos de ustedes que han estado, que tienen la edad más de la edad que yo tengo, un poco menos, que se vivió en Colombia hace aproximadamente 25 años. Era lo que se denominaba en ese momento el Plan 2500, un plan para pavimentar en todo el país 3.127 kilómetros de vías existentes de carácter nacional, departamental y municipal. En ese momento el gobierno nacional lanzó este plan 2500 y dijo vamos a hacer una inversión cercana a los 1.200 millones de dólares. Hasta ahí, digamos, todo muy bien, todo muy positivo. ¿Qué características tenían esos proyectos o esos contratos? Primero, que cuando se sacaron las contrataciones de las obras, no se tenían diseños de ingeniería detallados. Simplemente se tenía un nivel de ingeniería básica, un nivel de ingeniería que ni siquiera, en algunos casos llegaba apenas a factibilidad. Eso desde entrada ya genera una responsabilidad de quién, de la entidad contratante. Si uno es responsable de la ejecución de un proyecto desde la entidad contratante, como es el caso en este proyecto del Instituto Nacional de Vías, y sabe que no tiene ingeniería de detalle, pues ya sabe que no va a tener, y me vuelvo a la tabla que les mostré anteriormente, no va a tener certeza sobre lo que cuesta. Entonces, si yo había estimado 1.200 millones de dólares, es posible que tenga desviaciones hasta de un 30%, 20% respecto a ese valor, y que esa plata que yo tengo allí no me alcance para la meta física esperada. Entonces, ¿qué pasó? Se establecieron unos presupuestos oficiales, que es lo que la entidad hace para poder sacar un proceso licitatorio a partir de indicadores de costos, no a partir de estudios y diseños de ingeniería. Se establecieron unos parámetros de diseño que son de alguna forma bastante importantes al momento de estructurar un contrato, como por ejemplo la vida útil. Yo quiero que esa carretera me dure 8 años. Quiero que tenga el contratista me entregue una póliza de garantía de calidad y salida por 5. Se dejaron por fuera algunos tramos que tenían problemas graves de estabilidad geológica. Y se habló de pavimentar sin mejorar el trazado. Quienes somos ingenieros y los que son especialmente ingenieros de vías, saben que pavimentar una carretera que hoy está destapada, pero sin mejorar el trazado vertical y horizontal, es un altísimo riesgo para la seguridad vial. Entonces son características técnicas que tenía en ese momento ese plan 2500, que además ni siquiera contaba con permisos ambientales. Y en esa época, aunque no era tan exigente como lo es ahora, la autoridad ambiental pues exigía el cumplimiento de ciertas normas. Contractualmente, ¿cómo se estructuraron esos contratos? Primero decía que como no había diseños de detalle, era el contratista que iba a hacer la obra el que tenía que hacer sus propios diseños en una etapa del contrato que se llamaba etapa de preconstrucción, para lo cual le dieron un plazo de solo 3 meses. Imagínese uno si tiene que diseñar una vía cualquiera hoy en día siendo consultor, no constructor. Máximo se demora entre 6, 8 o hasta un año haciendo unos diseños. Y aquí al constructor le dijeron, tiene un plazo de 3 meses, cuando el constructor ni siquiera tiene por qué ser experto en diseños, ¿no? Entonces eso ya hace que estemos asignando de manera inadecuada una responsabilidad. Se adjudicaron contratos con licitaciones públicas a la oferta económica más baja, cual es completamente perversa. Más aún cuando ni siquiera hay diseños. Cuando la incertidumbre es tan grande que lo que hace un oferente es apostarle a un valor con tal de ganarse un contrato. Definió que el contrato se iba a pagar por hitos de obra terminada, o sea, ni siquiera se pagaba por precios unitarios, sino que pagaba contra unos hitos, es decir, haber construido ya una alcantarilla completa, haber terminado un tramo de vía en pavimento, haber hecho un arreglo de unas cunetas, en fin, eran hitos terminados los que generaban ya la posibilidad de cobrar. Se dijo que se le iba a dar un anticipo, pero que ese anticipo solo se podía empezar a amortizar cuando el avance físico fuera del 50%, lo cual pues hace completamente inviable desde el punto de vista financiero que un constructor recibiendo el anticipo solo lo pueda empezar a amortizar cuando ya haya más del 50% de obra ejecutada. Y además decía que los permisos para explotación de materiales
de canteras estaban a cargo del contratista. Eso está, digamos, bien, pero el bien si yo tuviera más ingeniería de detalle, porque sin ingeniería de detalle ni siquiera sé a qué distancia tengo la información, las canteras de materiales, no tengo claro el costo del transporte y eso entonces me genera una incertidumbre muy alta. Había unas características institucionales al momento de asignar los proyectos, porque eran más criterios políticos que técnicos en la selección de vías a intervenir. La mayoría de esas vías no eran competencia de la nación, no era competencia directa del INVÍAS, pero el gobierno nacional lo asumió y determinó que los iba a ejecutar, pero realmente eran vías departamentales y eran vías municipales, eran vías terciarias. Y adicionalmente, para poder apoyarse, el INVÍAS contrató unas consultorías de apoyo, que eran como una especie de gerencias que se les repartió por todo el país para que ayudaran en el seguimiento al proyecto. ¿Qué recomendaciones quedan después de ver lo que fue ese proyecto? Y yo no quise poner láminas para no dejar aquí evidencias de los resultados que no fueron buenos, y creo que los conocen saben que no fueron buenos, pero ¿qué recomendaciones quedan sobre temas de políticas de gobierno? Primero que hay que identificar prioridades de inversión con criterios técnicos, económicos y sociales más que políticos. O sea, no se puede empezar a asignar inversión de infraestructura sin haber hecho previamente un análisis comparativo con criterios técnicos, económicos y sociales. Que una etapa de preinversión, es decir, una etapa donde yo tenga que planear muy bien la ejecución de los proyectos, tiene que ser larga, no puede ser corta. Y esa es una mala práctica que hemos logrado, que hemos tenido en el país durante muchos años. Y es que como los tiempos de los gobernantes son tan cortos, porque 4 años no es nada para la ejecución de un proyecto de infraestructura, pues simplemente hacen un esfuerzo muy grande en recortar la etapa que llamamos de preinversión, es decir, donde se hacen estudios y diseños, se compran los predios, se logran los permisos para poder ejecutar muy rápido la licitación de obra, contratar un constructor y confiar en que el constructor termine la obra en el plazo del gobierno. Eso tampoco está bien, porque eso claramente nos va a llevar a que seguramente los contratistas no logren cumplir y terminen sobrecosteando más las obras de lo que inicialmente iban a costar. Hay que prever el mecanismo de responsabilidad y financiación para el mantenimiento rutinario. O sea, cuando yo hago una obra de carreteras o una obra de infraestructura vial, de transporte, o cualquiera de aeropuertos, de puertos, tengo que tener en cuenta que esas infraestructuras son activos que tienen que ser mantenidos de manera periódica y que ese recurso para el mantenimiento tiene que existir. Si yo no lo dejo previsto desde el momento en que empiezo de manera responsable a planear una inversión, es muy probable que esa inversión se vea muy rápidamente muy deteriorada. ¿Y qué es lo mejor? Ojalá tratar de dejar responsabilidad del mantenimiento durante un periodo de tiempo en cabeza del mismo constructor, cosa que se ha hecho en varios proyectos en Colombia. En relación con la contratación, pues claramente una recomendación que ya hoy pues hemos aprendido que es la peor de todas las prácticas y es adjudicar a la oferta económica más baja. Eso genera siempre que haya propuestas artificialmente bajas y más aún cuando no existen diseños, ingeniería suficientes para que una empresa que haga una oferta de presentación en una licitación pueda asumir el valor de la oferta sin conocer el detalle de la ingeniería que tiene el proyecto. Hay que tener en cuenta la capacidad operativa, es decir, que las empresas tengan realmente maquinaria disponible y que tengan músculo financiero. Si eso no se estudia y cuando además le genera unas dificultades de pagos tan grandes como no tener el pago por precios unitarios, sino por hitos terminados, significa que el constructor tiene que tener liquidez por lo menos 4, 5, 6 meses para poder empezar a cobrar obras. Y si no tiene la suficiente capacidad financiera, un buen capital de trabajo, una suficiente liquidez, un buen nivel de endeudamiento, pues van a enfrentarse a muchos problemas en la ejecución de la obra. Contar con suficientes estudios y diseños, lo he dicho ya varias veces. Sin embargo, si yo me vuelvo a lo que les expliqué al comienzo, que hay niveles de maduración, uno puede llegar en un momento, y así les voy a mostrar ahorita con otro ejemplo real, empezar un proyecto sin tener ingeniería de detalle. Eso es posible. Y eso de alguna manera significa que yo tengo que responsabilizar al constructor de hacer esos diseños de detalle. Pero en lo posible tengo que ir a la ingeniería básica avanzada que les mencionaba porque yo tengo que reducir lo más que pueda las incertidumbres técnicas. Aquellas disciplinas del proyecto que tienen siempre mayor desviación, donde hay siempre más sorpresas, llamémoslo así, donde la incertidumbre es más alta, allí tengo como entidad contratante que hacer un mayor valor, un mayor esfuerzo, perdón, en la preinversión. Tengo que estudiar más y reducir esas incertidumbres para que yo le pueda dejar al constructor la responsabilidad que le haga la ingeniería de detalle y que suma la ejecución de la obra. Establecer plazos largos de vigencia a la garantía de estabilidad y calidad de las obras, pero con la posibilidad, lógicamente, de contar siempre con la presencia del contratista para atender fallas prematuras. Eso se llama
tener una etapa de mantenimiento en el mismo contrato. O sea, un contrato de obra puede tener 5 años después de terminar el contrato de obra con el mismo contratista. ¿Para qué? Para que haga un mantenimiento. Un mantenimiento preventivo, un mantenimiento rutinario, pero sobre todo que si se presentan fallas, que en la mayoría de las infraestructuras las fallas se presentan en los primeros años, o sea, no se presentan el año 15, sino salen muy rápido, ahí voy a tener al constructor para que responda de manera inmediata, no solamente con la garantía, sino también con su presencia, con su equipo técnico y con sus profesionales para poder responder ante cualquier falla prematura. ¿Qué es importante tener en cuenta en aspectos técnicos? Conocer con mayor cantidad posible la información geológica de los trazados, la ubicación de fuentes de materiales y las condiciones hídricas de la zona. Más aún hoy en día que cualquier condición hídrica varía con el tiempo. O sea, uno piensa que un río llega a unos niveles de tal a tal cota y resulta que pasan por encima de eso al año siguiente. Entonces, mayor información para que logremos de verdad reducir esas incertidumbres técnicas. La vida útil debe ajustarse a la solución técnica seleccionada. Yo no puedo, como pasó aquí, decirle 8 años de vida útil. Había intervenciones que podían tener años de vida mayores o incluso menores. Un mantenimiento rutinario no tiene una vida útil de 8 años. Un mantenimiento rutinario tiene una vida útil muy corta, de 3 años máximo. El presupuesto de la obra es el resultado de la información de estudios y diseños, pero reconociendo que las obras viales tienen imprevistos, para lo cual se debe contar con un monto por ese concepto. O sea, yo tengo que tener dentro de los contratos un fondo, un mecanismo de contingencia para poder cubrir los imprevistos. Yo no puedo darme el lujo de decir en un momento determinado surgió un imprevisto, surgió una contingencia, apareció algo que no había estudiado y no tengo con qué cubrir esa contingencia desde el punto de vista presupuestal. Entonces, hemos ido aprendiendo y hemos generado dentro de los contratos de obra fondos de contingencia que compensan esas dificultades propias de la ejecución de obras públicas. Y por último, que los plazos deben ser más que todo realistas y no impuestos por tiempos políticos. He hablado también hace un rato de los tipos de contrato. Yo quiero contarles un poco un tipo de contrato que a veces se utiliza mucho porque es la manera de pronto más rápida de ejecutar un presupuesto. Son los denominados contratos llave en mano. ¿Qué es un contrato? ¿Qué es lo que normalmente yo tengo en un proyecto? Tengo 4 componentes importantes: el diseño, la construcción, la financiación y el mantenimiento. Todo se puede contratar por separado o todo se puede contratar en un solo contrato. Yo puedo decirle a una misma empresa, usted se encarga de diseñar, de construir, de mantener y de financiar. Eso es lo que se denomina un contrato llave en mano. A veces sin financiación, a veces con financiación incluida, especialmente las concesiones. Las concesiones son un tipo de contrato ya en mano, porque es un traslado de toda la responsabilidad de diseñar, construir y mantener, pero adicionalmente de financiar. No dejemos nunca a un lado lo importante de cualquier componente de un proyecto, y es que cuando yo esté diseñando el contrato tengo que saber muy bien escribir cosas como los roles y responsabilidades de cada una de las partes. ¿Cuál es el rol del constructor, del diseñador, de la entidad contratante, de los terceros involucrados? Tengo que saber identificar y asignar los riesgos que son previsibles. Esa identificación y valoración y asignación de riesgos ha mejorado en Colombia bastante, especialmente a partir de las concesiones de infraestructura vial de cuarta y quinta generación. Hemos aprendido a que hay que asignar muy bien los riesgos, pero los riesgos previsibles. Los imprevisibles no es posible. Y no es posible que yo pretenda que un constructor o un concesionario asuma riesgos imprevisibles. Los previsibles los puedo identificar, los puedo valorar y puedo establecer a quién se los asigno y de qué manera los mitiga cada uno. Tengo que contar con mecanismos para supervisar la obra, es decir, las interventorías y los supervisores, y claramente establecer parámetros finales del proyecto. Cuando hago un llave en mano, más que todo lo que quiero recibir es un proyecto que me funcione, que yo, como dice, se prenda y arranque. Es decir, tengo que escribir muy bien esos parámetros finales con los cuales voy a recibir el proyecto para que entre en operación. ¿Cuál es el objetivo final de cualquier proyecto de infraestructura? Para mí, y es algo que se le olvida a muchos, es el usuario, es el ciudadano, es el que va a pasar por esa infraestructura, es el usuario del aeropuerto, es el usuario del puerto, es el que va por la carretera, es el que va por la línea de metro. Eso es lo más importante. No olvidémonos que un activo que no se construya pensando en satisfacer las necesidades de servicio seguras y confiables de un usuario, pues está claramente destinado a no ser una buena infraestructura. ¿Qué hace la administración pública? Debe estructurar muy bien esos proyectos, contratar muy bien y, lógicamente, siempre buscando satisfacer el objetivo de los usuarios. Contratistas privados, ¿qué hacen? Ejecutan el proyecto, ya sea el diseño, la construcción, el mantenimiento, la operación y la financiación, una u otra o todas. Pero siempre también
acordándose que el objetivo son los usuarios. Finalmente, hay dos variables que se sobreponen a cualquiera de estos objetivos, el valor y el plazo. Ahí estamos todos los días en una lucha en la contratación pública. No fuimos capaces de ejecutar la obra por el valor, no logramos ejecutarla en el plazo. Mecanismos para premiar, mecanismos para multar, mecanismos para compensar diferentes situaciones que sean. Ahí se están escribiendo en los contratos, hay muchas cosas que hacen que de alguna manera logremos que esas dos variables sean superadas durante la ejecución de un contrato. El contratista en un contrato llave en mano, pues tiene una responsabilidad principalmente en materia de control de calidad, de cumplir esas especificaciones, pero especialmente de lograr cumplir los parámetros de diseño y de construcción. Entonces, es muy importante pensar que cuando estoy en un contrato llave en mano, es decir, que hago diseño y construcción, no soy simplemente un constructor. Debo ser también, o debo contar también con un grupo de consultoría. Debo contar con una empresa o con un grupo de consultores expertos que me acompañen en la fase de diseños y que me acompañen durante toda la obra. Porque en la obra, como es un llave en mano, yo puedo hacer ajustes, yo puedo modificar diseños, yo puedo responder de una manera rápida y para eso necesito un grupo consultor. Eso no pasa mucho cuando tengo un contrato que no es llave en mano, cuando tengo un contrato de obra tradicional y antes tuve unos contratos de diseños, porque en el momento en que requiero hacer un ajuste o un cambio al diseño en medio de una obra, lo tiene que hacer es el constructor. Y el constructor, lógicamente, va a buscar siempre soluciones técnicas más costosas que le generen más plazo, y ahí es donde comienzan muchas veces las controversias contractuales. Muy importante la presencia de un interventor con capacidad para poder revisar los diseños que entregue el contratista del llave en mano, para que revise el avance del proyecto, para que revise las obras, el cumplimiento de las especificaciones y en cualquier momento se pronuncie sobre el cumplimiento de los resultados. Hay que decirlo nuevamente, el contrato llave en mano no es la fórmula perfecta para mejorar la gestión pública, porque como lo dije, a muchas entidades públicas les parece una buena fórmula sacar un contrato tipo llave en mano y la ley no lo prohíbe. O sea, uno puede sacar un contrato llave en mano. Lo que pasa es que la ley sí advierte que hay que contar con suficiente nivel de maduración y que hay que contar con unos estudios y diseños que permitan reducir las incertidumbres. Por lo tanto, en el llave en mano de entrada, si voy a hacer un llave en mano, tengo que llegar por lo menos a una ingeniería básica avanzada. No necesariamente ingeniería de detalle, pero suficiente ingeniería básica, especialmente para poder identificar las incertidumbres técnicas. Es muy importante que se definan responsabilidades y roles de cada una de las partes. Y como lo dije, no es 100% seguro que un contrato de llave en mano no se adicione ni en valor ni en plazo. Y normalmente un llave en mano cuesta un poco más, porque el contratista tendrá que cobrar por los riesgos que asume, porque como él tiene que hacer todo normalmente bajo un concepto de valor global, pues ese costo oculto que tiene el proyecto, él lo cobra al momento de presentar la oferta. Es muy importante algunos ítems como el componente ambiental y el componente social que se separen del valor del llave en mano, que se puedan reconocer como costos aparte, para evitar precisamente que el contratista, por tener que ahorrarse una plata en dos componentes que son hoy muy importantes, como la gestión ambiental y la gestión social, no los cumpla al 100% porque el presupuesto que él calculó no le alcanza. Entonces, recomendación, tratar de siempre de dejar por fuera, y así se está haciendo en muchas obras públicas en Bogotá, el componente de gestión ambiental, el componente de gestión social y el componente de manejo de tráfico se pagan por fuera simplemente contra unos indicadores de niveles de servicio. Se debe fortalecer mucho las entidades porque esa es una debilidad que tenemos hoy en muchos países de América Latina, y es que cuando se hace una licitación para un contrato de este estilo, de tipo llave en mano, las empresas contratistas son muy fuertes, son muy capaces de comprender mejor el contrato, de responder oportunamente desde lo jurídico, desde lo técnico. Y la entidad contratante, en cambio, está muy débil, se deja, digamos, convencer de pronto de algunos cambios al contrato, va perdiendo en las controversias que se dan, en las discusiones contractuales que se dan. Entonces, recordemos que la entidad pública tiene que ser igual o más fuerte incluso desde lo jurídico y desde lo técnico que el contratista. No significa que tiene que tener un equipo igual, pero sí tiene que ser suficientemente capaz de confrontar una discusión y un debate jurídico técnico en el medio de la ejecución de un contrato público. Voy a hablarles de la estructuración de la primera línea del Metro de Bogotá. Yo fui el gerente de estructuración de este proyecto. Durante 5 años estuve al frente de la estructuración, gerencié los estudios de factibilidad, estructuré el proceso desde lo financiero, desde lo legal, desde lo técnico, acompañé todo el proceso licitatorio hasta que se adjudicó el contrato. Y esa experiencia, pues de alguna manera, me permite también transmitirles particularidades de este proyecto.
Es un proyecto que, en mi opinión, y para muchos seguramente es un proyecto exitoso, es un proyecto que está logrando demostrar que con una muy buena estructuración se logra que un proyecto avance dentro de los términos de plazo y valor. ¿Cuál es la característica más importante que tiene este contrato? Y ese es un aspecto que me parece clave recordarlo. Nosotros hicimos un ejercicio durante casi 6 meses de entender cuál era el mejor modelo de contrato. Estudiamos más de 10 modelos de transacción o tipos de transacción contractual. Miramos modelos en todas partes del mundo, miramos en todas las características de lo que era el Metro Bogotá. Recordemos que ya en ese momento habíamos pasado a una solución de metro elevado, pero había que entender cuáles eran las características que debía tener ese contrato. Y especialmente había que entender las características que tenía la institucionalidad para ejecutar ese contrato. No es lo mismo hoy en día, les voy a dar un ejemplo rápido, el Metro de Santiago de Chile es una empresa, o el Metro de Medellín, que también es una empresa, empresas públicas, que ya han desarrollado 4, 5, 6 líneas, como lo ocurre el Metro de Santiago, que ya lleva 9 líneas. Pero cuando uno va a hacer la primera vez una línea de metro, institucionalmente, pues tiene que entender que no está ni preparado desde el punto de vista técnico, ni jurídico, ni desde el punto de vista institucional para enfrentar la ejecución de este proyecto. Entonces, es muy importante en el momento de la decisión sobre el modelo de contrato también entender qué tipo de entidad es la que va a contratar. En este caso era una empresa que se creó para este proyecto, una empresa Metro Bogotá creada exclusivamente para construir la primera línea, pues una empresa que iba a tener que asumir una cantidad de responsabilidades que no podía asumirlas si no conoce las características de este proyecto porque nunca ha hecho antes otra línea de metro. Entonces, la concesión integral que nosotros escogimos aquí, básicamente, ¿qué busca? Reducir en costos, teniendo en cuenta que puedo tener una financiación mixta. ¿Qué es una financiación mixta? Una obra pública se financia 100% con recursos públicos. Una obra privada se financia 100% con recursos privados. Pero una financiación mixta significa que, aunque hay recursos públicos, también el privado pone plata. Así la vaya a cobrar después. Es decir, va a aportar en su financiación. Eso genera un incentivo positivo, porque quien pone plata, pues le interesa recuperar la plata. ¿Y cómo la va a recuperar? En la medida que el proyecto se entregue. Hoy en la primera línea del Metro Bogotá, el concesionario de la primera línea del Metro Bogotá no ha cobrado ni el 15% de lo que ha hecho. ¿Por qué no lo ha cobrado? Porque el esquema del negocio es que cobro en la medida que entrego las unidades y en la medida que las entrego puedo cobrar. Entonces le toca financiar mucha obra. Detrás de eso, pues hay grandes instituciones, bancos financiando la obra y por lo tanto esos bancos pues tienen un interés muy particular en lograr que la obra se haga bien, ¿no? Si no, no van a poder esperar que les paguen la plata que pusieron. En los contratos de obra, como la primera línea del metro, hay que asignar muchos riesgos al contratista privado, los cuales se pueden mitigar de forma más efectiva pensando básicamente en cómo esas potenciales reclamaciones las puedo incorporar en el contrato. Cuando escribimos el contrato de la primera línea del Metro de Bogotá, nos imaginamos todas las posibles reclamaciones que pudieran generarse. Y desde entrada, desde ese momento, comenzamos a establecer dentro del valor presupuestal del contrato, dentro del presupuesto oficial, una serie de montos de recursos que pudieran cubrir esos sobrecostos, esos posibles desequilibrios. Porque lo peor que le podría pasar a este proyecto es que en algún momento exista un desequilibrio económico financiero y que el resultado de que no haya cómo mitigar esa situación, no podamos seguir la obra y por lo tanto tengamos obras abandonadas. Eso le pasó a la ciudad de Lima con la línea 2 del Metro de Lima. Se quedó en un momento desfinanciada porque ocurrieron una cantidad de cambios durante la ejecución del proyecto y durante casi 10 años quedaron las pilas de esa línea 2 tiradas en medio de la ciudad porque no hubo forma de ejecutarlas, porque el contrato nunca estableció un mecanismo de fondo de compensación para poder recortar o asumir esas contingencias financieras. Lo más importante de una concesión integral como la primera línea del metro es cómo trasladar el riesgo de interfaz. ¿Qué es el riesgo de interfaz? Es ese riesgo que existe entre diferentes componentes técnicos. Y el metro es uno de los mejores ejemplos, así como un aeropuerto. Allí hay muchos componentes que tienen interfaces, pero el del metro es muy particular, porque estoy construyendo una infraestructura, normalmente o un viaducto o un túnel, que es lo que llamamos la infraestructura física, la obra civil. Pero también estoy al mismo tiempo
comprando unos sistemas metroferroviarios que funcionan con una cantidad de equipos, con software, que se tienen que instalar simultáneamente y que hacen que los trenes, que es el otro componente, que es el material rodante, circule sobre esa infraestructura bien, segura, confiable, sin ningún riesgo de accidentes, etcétera. Y esas interfaces técnicas normalmente son muy difíciles de trasladarle a un solo contratista. ¿Por qué? Porque el que construye el viaducto no es el mismo que fabrica los trenes y no es el mismo que diseña y construye los sistemas. Son siempre empresas distintas. Como son empresas distintas y yo quiero que todos me asuman ese riesgo, ahí había un reto inmenso y era cómo poder dejarle en cabeza del concesionario todos esos riesgos de interfaz y que los asumiera y que se hiciera responsable de cumplirlos con lo que establecía el contrato, es decir, con un cumplimiento de unas especificaciones técnicas. Entonces, por eso nos fuimos por un contrato de concesión integral, pudiendo haber hecho dos contratos, porque y así se ha hecho en muchas partes del mundo, hasta tres contratos. Pudiera haber hecho un contrato para hacer el viaducto, otro contratista para que comprara, para que suministrara los trenes y otro contratista para que lo operara. Me faltaba decir eso. La otra interfaz importante es la operación. Y hay ejemplos en el mundo como en una línea en el Metro de México, pues que se construyó los rieles y por otro lado se compraron los trenes y los buggies de los trenes sobre esos rieles comenzaron a generar un desgaste muy rápido. La responsabilidad no cayó ni en el que construyó los rieles ni en el que vendió los trenes. ¿Por qué? Porque esa interfase técnica entre el tren y el buggy, entre el tren y el riel, no quedó en nadie, porque cada uno asumió lo que le correspondía a su contrato. Aquí lo que queríamos era que quien fuera a construir también lo operara, lo mantuviera y que pasado un tiempo se lo revertiera a la nación. Ese es el modelo típico de concesión. Entonces, el metro tiene una concesión integral. Todos los componentes están en cabeza de la misma empresa. Es decir, diseño, construcción, operación, mantenimiento, financiación y la reversión. Este es un proyecto que tiene financiación de muchas formas. El primero es que se parte de que la nación participa en la cofinanciación de la primera línea del metro. Eso está por ley, es la famosa ley de metros, donde hasta el 70% del valor del proyecto lo financia el gobierno nacional, para lo cual se suscribe un convenio. En este caso, Bogotá ponía una plata y la nación ponía otra parte. El CAPEX aproximado del proyecto eran de 22 billones de pesos y esos recursos todos caen en el ente gestor, que es la empresa Metro de Bogotá, que a su vez tenía que encargarse en ver cómo articular el Metro de Bogotá con el Sistema Integrado de Transporte Público, con el Fondo de Estabilización Tarifaria, porque finalmente el metro no es un metro que ande solo, sino que se integra al sistema de transporte público de la ciudad y por lo tanto el sistema de recaudo tiene que estar integrado, por lo tanto el traslado de pasajeros o la transferencia de un pasajero de una línea de metro a un alimentador tiene que estar integrado. Entonces tenía unos retos también importantes desde el punto de vista operativo. Y finalmente había que buscar quién ponía pues esa plata y lo que se buscó es primero al metro hay que ayudarle con una parte del recurso que les muestro ahorita en la siguiente lámina y ahí salimos a conseguir la financiación de la banca multilateral y logramos que tres bancos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones, le pusieran con unas tasas muy favorables a la empresa Metro unos créditos que con la garantía de la nación permitieron ser la base, digamos, de la financiación del proyecto. En este esquema lo que muestro es un poco cómo es la inversión total de la primera línea del metro. Estamos hablando de alrededor de 4.200 millones de dólares, de los cuales 3.500 millones de dólares es el contrato de concesión integral, que ya les expliqué, un contrato de concesión integral en qué consiste, y había 700 millones aparte. ¿Para qué? Para la compra de los predios, para el traslado anticipado de redes y para el PMO. Quiero hablar del traslado anticipado de redes. Traslado anticipado de redes es algo que durante la estructuración consideramos necesario. Se lo propusimos al alcalde, al gerente de la empresa Metro, y le dije, mire, lo que más está afectando en Bogotá, históricamente, la normal ejecución de los planes de obra son las redes de servicios públicos. No hay catastro de redes, no hay suficiente información y todo lo que encuentran los contratistas siempre va a ser responsabilidad del contratante. En este caso, en Bogotá del IDU, o lo que no queríamos es que quedara en cabeza de la empresa Metro, que esa red de servicios públicos retrasaran la obra.
Entonces le dijimos al alcalde, tiene que hacer que las empresas de servicios públicos, que además por ley de infraestructura normal lo tienen que hacer, se hagan responsables de trasladar las redes antes de que llegue el constructor del metro, antes de que comience a meter los pilotes del viaducto, antes de que comience a construir las estaciones. Hay que hacer que las empresas, la empresa de Acueducto de Bogotá, la empresa de energía, Enelcodensa, la empresa de teléfonos y gas natural, que tienen redes maestras, las muevan y se les paga. Y se les paga con esos 700 millones de dólares que se separaron del proyecto, pudiéndolos haber metido en el contrato de concesión, hubiera sido un error, porque el concesionario no habría podido ser capaz de gestionar en el plazo que tiene los traslados de redes con esos terceros, que en mi opinión siempre son el dolor de cabeza más grande que tiene la construcción de una obra en una ciudad construida. Si miramos entonces esos 3.500 millones de dólares que el concesionario de la concesión integral tenía, ¿cómo se les iban a pagar a él esa plata? Y se le va a pagar de dos formas. Una, a través de pagos directos que hace la empresa Metro, para lo cual esos 2.400 millones salen de préstamos con el Banco Mundial, con el BID, con la BID y con el Banco Europeo. Y los otros 1.100 millones de dólares son aportes del concesionario. Es decir, el concesionario se tiene que endeudar, tiene que poner un equity de 300 millones de dólares y conseguir financiamiento privado, él como el concesionario, por 800 millones de dólares. Entonces, ahí es donde aparecen los incentivos bien alineados para poder asegurar que el concesionario, sabiendo que está poniendo la plata, sabiendo que no tiene que mover las redes, porque ya se las trasladó la empresa Metro o la ciudad de Bogotá con las empresas de servicios públicos, de alguna forma logramos el mayor nivel de interés en esta licitación. Era una licitación compleja porque no es fácil trasladar tantas obligaciones y responsabilidades a un solo grupo de empresas. Se escribe un contrato, es un contrato de concesión. Y aquí empiezo a hablar de lo que es la labor de los abogados con los ingenieros al tiempo. Los abogados y los ingenieros hacemos en muchas ocasiones excelentes trabajos, especialmente cuando se escriben este tipo de contratos, porque es la redacción jurídica sustentada en la redacción técnica y ambos tienen que trabajar armoniosamente. O sea, el abogado no es simplemente esperar a que el técnico le mande algo para poder redactarlo y meterlo en un contrato, o ni siquiera redactarlo, pegarlo como si fuera un apéndice más. No, la redacción de un contrato de concesión es un ejercicio muy cuidadoso. Yo creo que el éxito realmente de un contrato de concesión es escribir el contrato y escribir los apéndices técnicos y los apéndices financieros. ¿Qué son los apéndices técnicos? Son documentos, en este caso la línea del metro tiene 22 apéndices técnicos que hacen parte de la minuta principal del contrato, en donde están escritas las especificaciones técnicas con las cuales el concesionario está obligado a construir la obra y entregarla para que opere y se mantenga. Entonces, en esos 22 apéndices técnicos hay apéndices relacionados con infraestructura del viaducto, con el patio taller, con los sistemas de señalización y control. Están apéndices relacionados con el mantenimiento, con la operación, relacionados con el espacio público. Son muchos apéndices que se escribieron y que escribirlo no es simplemente una redacción igual a cualquier contrato de obra. Tienen que tener verbos que se ajusten adecuadamente a las obligaciones que estoy trasladando el contratista en el contrato de concesión. Entonces, esa redacción es muy valiosa. Aquí vuelvo y digo, el trabajo articulado entre ingenieros y abogados se vuelve fundamental. Pero entraba un tercer actor, que era el equipo financiero. Los financiadores, perdón, los financistas, son personas que saben muy bien cómo montar en un contrato también unas condiciones financieras adecuadas y este contrato particularmente las tiene. Son muy particulares. Aquí se está pagando por unidades de ejecución. O sea, no se paga por precios unitarios, se paga cuando haya una unidad de ejecución terminada. Eso significa que hasta que no esté terminada yo no se la pago, pero además usted tiene que financiarse. Y yo no le estoy pagando todo como si fuera obra ejecutada, sino que le estoy dando una parte como obra ejecutada y otra parte le doy unos títulos valor que usted negoció en el mercado financiero, en el mercado de capitales y los hace efectivos cuando la obra está terminada. Entonces es una mezcla bien, bien interesante de cómo sumar características jurídicas o aspectos jurídicos más los técnicos más los financieros en un contrato de concesión. Esto es muy similar a lo que vemos en cualquier contrato de concesión hoy en día en las concesiones de la ANI, donde básicamente hay un concesionario al lado izquierdo, que a su vez tiene unos accionistas que tienen capital, tienen un equity, quienes a su vez se repagan con unos dividendos generados por la concesión. El concesionario es el que contrata los EPCistas o los constructores. Está por encima está el patrimonio autónomo al centro, porque es donde llegan todos los recursos de los prestamistas.
donde llegan los recursos del gobierno nacional y del gobierno distrital, que vienen a través de la empresa Metro, y la empresa Metro está del otro lado, como entidad contratante, que a su vez contrata un interventor y que pues, le responde a los usuarios principalmente con una infraestructura segura, confiable, moderna, que a su vez tendrá que pagar por el uso mediante el pago de unos pasajes. Esta concesión no tiene recaudo. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. El concesionario no es como las concesiones de carreteras. Las concesiones de carretera, el concesionario construye, opera y mantiene, pero también recauda los peajes. En el metro no se estableció eso como parte de las obligaciones. El recaudo hoy en día todavía no se sabe quién lo va a hacer. O sea, hoy en día el recaudo del Metro de Bogotá no sabemos si lo va a manejar directamente la empresa Metro o lo va a manejar Transmilenio o se va a crear una figura distinta. Pero lo que sí es claro es que pues, va a haber unas tarifas y va a haber unos ingresos, y esos ingresos de alguna manera van a apoyar no al metro, porque el metro está totalmente financiado. La primera línea del metro está 100% financiada, no depende para nada de la tarifa de los pasajes. Esos pasajes que van a entrar al metro, los pasajeros que nos montemos en unos años en el metro, van exclusivamente al Fondo de Estabilización Tarifaria de todo el sistema de transporte público de la ciudad. Pero entonces es muy interesante ver pues que aquí hay una combinación de actores. Esto que ven acá no es un juego de billar pool, esto es una combinación de las diferentes formas en que se remunera el contrato. Las diferentes formas están definidas en el contrato. Está la remuneración de los componentes en pesos, de los componentes que se pagan en dólares, de una parte que no se paga ni en pesos ni en dólares, sino en títulos, que se llaman los TPEs. Está lo que se paga a precios unitarios, como son las redes y los desvíos y las intersecciones que no se alcanzaron a diseñar. Entonces quedaron unas intersecciones a desnivel que se pagan a precios unitarios, y está el plan de manejo de tráfico, que también se paga contra el cumplimiento de unos indicadores de niveles de cumplimiento. Y en las diferentes fases, la fase previa, la fase de construcción, la fase de pruebas, la etapa de operación y mantenimiento. En la etapa de operación y mantenimiento ya tengo unos ingresos asociados a la operación misma. Yo puedo explotar comercialmente las estaciones, yo puedo colocar publicidad, puedo colocar tiendas, puedo colocar supermercados, y tengo que darle al metro una parte como concesionario y que me quedo con otra parte también. Tengo un incentivo. Ese incentivo es un valor en plata que le voy a pagar al concesionario si termina la obra dentro del plazo. Eso tampoco se utiliza mucho, eso es algo novedoso que usamos aquí en el diseño de la estructuración de la primera línea del Metro de Bogotá. Es muy importante identificar bien los riesgos. Yo les dije, los riesgos están aquí bien estudiados, bien asignados, los riesgos de diseño, los riesgos de cambio de ley tributaria, los riesgos comerciales, los riesgos de financiación, el riesgo de redes, que es el que más le duele hoy a cualquier obra pública en Bogotá, el traslado de redes. Ahí lo que hicimos, como lo expliqué antes, es el TAR, traslado anticipado de redes, es decir, las empresas de servicios públicos por su cuenta, pero pagadas por la empresa Metro, pero bajo responsabilidad de ellos, trasladaron anticipadamente la red matriz de acueducto, las redes principales de alcantarillado, las torres de media y alta tensión las movió también Codensa. Entonces, todo ese traslado anticipado de redes permitió que el riesgo de redes fuera mucho menor en cabeza del concesionario. El riesgo predial, muy importante, un programa de adquisición de predios oportuno se logró hacer. Hoy no falta ningún predio, todos los predios están adquiridos, entonces la obra avanza sin dificultad, especialmente en el tema de predios, cosa que no nos pasó en la Avenida 68, que nos pasó en la Avenida Ciudad de Cali, donde sí tuvimos unas demoras en la entrega de algunos predios. El plazo que teníamos no se cumplió para comprar esos predios, y hoy es un argumento por el cual el contratista pues, pide permanentemente mayor plazo de construcción. El riesgo de construcción está en cabeza del concesionario, el riesgo cambiario, los eventos eximentes, los riesgos de operación y mantenimiento. En esta gráfica lo que hacemos es decir qué riesgos quedan en cabeza del concesionario, qué riesgos quedan en cabeza de la empresa Metro y qué riesgos son compartidos. Y eso en el contrato está todo muy regulado y todo muy bien asignado. Muy importante, los mecanismos de solución de controversias. Siempre va a haber controversias en los contratos, siempre va a haber diferencias, interpretaciones, posiciones que no coinciden. Entonces hay que desde el primer día pensar que esas controversias no se pueden convertir en una razón para que la obra no avance. El contrato dice, si hay controversias, se van a llevar a un amigable componedor, pero la obra no se detiene. El contratista y el concesionario saben que su obligación es terminar dentro del plazo, y para eso además tiene un incentivo. Si se genera una controversia, la llevan al amigable. El amigable componedor, diferente a como pasa en otros contratos, está nombrado desde el primer día. O sea, ya hay 3 personas nombradas en el contrato que están disponibles 24/7, como digo yo, para atender cualquier controversia que se genere. Y lo que diga ese amigable componedor es vinculante y obligatorio, es decir, resuelve de inmediato. No hay que irse a una instancia judicial diferente, a menos
que se considere que esa declaración del amigable componedor es susceptible de declararle una nulidad o una revocatoria. Eso puede pasar. O tanto la empresa Metro, tanto el concesionario pueden decir, la decisión del amigable componedor no la acepto, la declaro nula y pido su revocatoria. En ese caso, el contrato dice hay que ir al Tribunal de Arbitramiento Internacional, que se determinó por parte del contrato en cabeza de la Cámara de Comercio de Bogotá. Sobre la licitación de la primera línea del Metro de Bogotá, esto también es muy interesante. Aquí particularmente logramos este modelo de licitación gracias a que no teníamos que acogernos a los procesos de contratación de la Ley 80, ni con los términos de Colombia Compra Eficiente, ni con los pliegos tipo. ¿Por qué? Porque estamos financiándonos con la banca multilateral. Y cuando hay financiamiento de la banca multilateral, la ley en Colombia dice que se pueden aplicar las normas y políticas de adquisiciones de los bancos. En este caso usamos las políticas de adquisiciones del BID. ¿Qué hicimos primero? Dijimos, aquí no vamos a abrir la licitación sin tener claro primero qué empresas van a participar en la licitación. Entonces abrimos un proceso de precalificación con unos requisitos habilitantes a nivel internacional. Dijimos, ¿qué empresas tienen estos requisitos de experiencia, de capacidad financiera que puedan presentarse? Y abrimos en octubre del 2018 el proceso de precalificación que se cerró en marzo del 2019. Ahí, como le dije, no se asignaban puntos, simplemente se seleccionaban unas empresas precalificadas y se emitía una lista de precalificados. Ahora les muestro quiénes fueron los precalificados. Después de que teníamos esa lista de precalificados, vino una etapa súper novedosa, súper valiosa, que se llama la retroalimentación con precalificados. Eso, por ejemplo, en la ley de contratación, normalmente en Colombia, en la ley 80 no se puede hacer. Yo no me puedo sentar con una empresa que está en facilitatorio a hablar, a entender el contrato, a discutir los apéndices, a mirar cómo voy a asignar riesgos, cómo voy a resolver las controversias. No, aquí sí se pudo hacer. Aquí se le pidió a todos los precalificados de entre marzo del 19 y mayo del 19 reuniones uno a uno para poder con cada uno de ellos entender, no entender, que entendiéramos ambas partes, los precalificados y la empresa Metro, con nosotros que vamos los estructuradores en la FDN, cómo poder asegurarnos que hubiera ofertas, que no nos fuéramos a quedar sin oferentes, que todas esas dudas las pudiéramos resolver haciendo modificaciones a los documentos contractuales. Cuando ya pasó esa etapa de precalificación, publicamos la minuta, publicamos los pliegos, y se dio una licitación entre junio del 19 y octubre del 19. En ese periodo de tiempo, las empresas precalificadas tenían que armar sus ofertas y con base en las ofertas había unos criterios de adjudicación. Tuvimos 6 grupos de empresas precalificadas. Aquí están países de todas partes del mundo. Esto para mí pues es satisfactorio porque era un reto lograr atraer empresas que hubieran en el mundo interesadas en un contrato de concesión integral donde había que diseñar, construir, operar, mantener, financiar, y eso implicaba que varias empresas de diferentes experiencias se unieran. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, el APCA Metro Capital, hay empresas de México constructoras, pero hay empresas de China proveedoras, y hay empresas alemanas y de Países Bajos que también proveen sistemas. Entonces, lograr que en 5 compañías de diferentes países, con intereses diferentes desde el punto de vista de su mercado, pudieran armar un consorcio y decir, nos vamos a presentar, entendiendo que iban a ser al final responsables de algunas interfaces técnicas. Pero era la única manera de que la empresa Metro el día de hoy pueda estar con tranquilidad diciendo, sí tengo una empresa que me responde por todo. No tengo 5 empresas o 4 empresas y por separado cada uno hace su parte y terminaría yo asumiendo esos riesgos de interfaces técnicas que son tan delicados en un metro. Entonces, la retroalimentación, que se los dije ahora, está muy importante. Pudimos obtener la opinión de todos los precalificados frente al contrato, frente a los apéndices, y eso permitió entender por parte de la empresa Metro qué había que hacer en el documento final del contrato y las explicaciones técnicas antes de publicarlos. Ya con esto termino. Quiero simplemente como dejarles unas reflexiones que yo tengo de mi paso como director general del IDU 4 años y que tienen que ver precisamente con la problemática de la contratación de obra pública en este país. La primera problemática que yo encontré siempre es que hay presupuestos deficientes. ¿Y cómo se logra que esos presupuestos deficientes no sean tantos? O sea, que no haya siempre una excusa para decir es que la plata no alcanzó o es que el presupuesto fue insuficiente. Primero, lo que empezamos a ver era, de alguna manera había que hacer que cuando arrancaba el contrato de obra, el constructor de la obra pudiera asumir la responsabilidad de revisar, de ajustar
actualizar, modificar o complementar los estudios y diseños. Yo ya había hecho unos estudios y diseños antes de licitar la obra, pero quien finalmente va a construir también tiene que asumir que esos diseños están bien. O sea, no puede decir es que la obra quedó mal hecha porque el diseño está mal. Usted es el que tiene, además el constructor es el que tiene más responsabilidad dentro de la estabilidad y durabilidad de la obra. No puede excusarse en un diseño. Entonces, tratamos de dejar siempre esa etapa de revisión, de ajuste, actualización y modificación que el contratista de obra hacía para poder entender mejor los riesgos propios del diseño. Encontramos que había siempre una partida insuficiente para el tema predial, para el tema ambiental, para el tema social y para el tema de manejo de tráfico. Que esas cantidades nunca alcanzaban. Y nunca alcanzaban porque están calculadas en función del tiempo. Y si el contrato se mueve 2 meses, se mueve 6 meses más, pues esas partidas presupuestarias tienen que mover en la misma proporción. Entonces, hay que buscar un mecanismo para poder mitigar el mayor costo y esos precios, esas actividades de manejo de tráfico, de manejo ambiental y social, se pagan a precios unitarios, de manera que no generen un riesgo del concesionario de tener que evitar que responder por un valor global. Hay otro tema para quienes son más ingenieros y es el tema del famoso AIU, que es la Administración, Imprevistos y Utilidades de los Contratos de Obra. El valor de la hay que calcularlo siempre distinto para cada contrato. Eso lo digo como regla general. No es lo mismo la administración en una obra de mantenimiento de un puente que en el contrato de construcción de una avenida o el contrato de construcción de un cable aéreo. La administración varía. Entonces no podemos por regla decir, es que la administración es tanto, es que los imprevistos son tantos, es que la utilidad está. Sobre todo la administración y los imprevistos hay que calcularlos siempre muy particularmente para cada obra. Para eso hay que trabajar con el gremio, hay que trabajar con los empresarios, hay que entender cuáles son sus dolores, cuáles son sus dificultades. Trabajar en Bogotá implica muchos costos indirectos que muchas veces la entidad tampoco reconoce adecuadamente en el valor de la administración. Entonces eso implica hacer unos ejercicios de concertación y de trabajo con las empresas. El imprevisto, de alguna manera, lo que hace es reconocer una situación asociada a unos riesgos pero previsibles. Acuérdense que los imprevisibles no se los puedo trasladar al concesionario o al constructor, sino que los riesgos que son previsibles se los dejo a él y se los calculo como parte del I. Tengo que también pensar si esos contratos mixtos que hablé hace un rato, contratos tipo llave en mano de diseño y construcción, son la mejor forma para poder reducir de alguna manera las desviaciones en plazo y valor. Realmente no son la mejor forma. Esa forma siempre ha estado llevando a que haya mayor cantidad de desviación. Contratos de diseño y construcción son los que más están retrasando las obras hoy en Bogotá, son los que han generado mayor sobrecosto. ¿Por qué? Porque normalmente el contratista pues encuentra muchas formas, el constructor encuentra muchas formas de lograr sacar mayor ventaja de un contrato en donde él hace sus propios diseños y normalmente propone soluciones que técnicamente cuestan más. Forma de pago por precios unitarios. Me parece que es la forma tradicional. Todos estamos acostumbrados a trabajar a precios unitarios en las obras públicas. Es el tipo de contrato que administramos mejor, pero hay que pensar que siempre va a haber cantidades mayores, que el aumento de cantidades va a ser normal. No es que se vea mal. O sea, no se puede decir que es que se aumentaron las cantidades y eso es un error de planeación. No, pero sí hay que buscar la manera de compensar esas diferencias entre las cantidades iniciales y las cantidades finales. Para eso la propuesta en nuestros contratos es siempre un fondo de compensación y que el trámite de precios unitarios y de ítems no previstos, que es otro dolor de cabeza, y es que cada vez que hay un ítem no previsto, es un precio no previsto. Y hay que revisarlo y aprobarlo por parte de la interventoría del constructor, sea muy ágil, que haya un equipo experto dedicado exclusivamente a aprobar precios unitarios no previstos. Tal vez lo más difícil es la coordinación interinstitucional en una ciudad como Bogotá. Aquí tenemos muchos actores externos, las empresas de servicios públicos, Acueducto, Enel, ETB, todos los telemáticos, tenemos autoridades ambientales, tenemos a la CAR, tenemos a la Secretaría de Ambiente, tenemos a la ANLA cuando le corresponde, tenemos autoridades de tránsito, tenemos autoridades de arqueología y todas esas autoridades se vinculan al contrato, pero no de forma contractual, es decir, participan en todo, pero no están con el contrato, entonces no hay forma de obligarlos a responder oportunamente, a agilizar un trámite, un permiso. Mi propuesta siempre ha sido, Bogotá debería tener un gran plan marco de obras públicas, de manera que se sepa claramente que cada una de esas empresas tiene una obligación con todas las obras que se están haciendo. El acueducto no se puede excusar en decir que es que esa obra no tiene recursos para pagar un traslado de una red y que por lo tanto el valor no lo va a reconocer.
Tiene que haber un gran plan porque la ciudad es una sola y para el ciudadano común y corriente esto no son muchas entidades haciendo obras, es una sola. La administración distrital tiene que articularse muy bien y coordinarse muy bien. Las redes de servicios públicos no tienen hoy en día un catastro completo de redes. Ese desconocimiento de la ubicación de las tuberías, de las cámaras y el estado en que se encuentra cada uno hace que sea muy difícil tener, acertar en el valor de los proyectos y acertar en el plazo de ejecución. Esas incertidumbres generan mucha dificultad en la asignación de riesgos de un contrato. Los predios siguen siendo otro problema. Están generando desviaciones muy grandes. La gestión predial hay que empezar a hacer mucho más temprano. Casi desde la prefactibilidad hay que hacer el anuncio del proyecto, hay que definir la línea de intervención y hay que comenzar a comprar predios y a pagar las compensaciones correspondientes a los propietarios. La participación ciudadana, que no era importante, ¿qué es lo más importante para mí? Pues hoy en día creo que hemos desmeritado un poco la importancia de la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene participación ciudadana incidente, es decir, incide en definiciones del proyecto. No podemos esperar a que simplemente el ciudadano común y corriente o el ciudadano con poder de decisión espere a que le digan que ya la obra se contrató y arranque. No, a esos ciudadanos hay que invitarlos en la fase de diseño, hay que mostrarles los planos, hay que hacerles entender lo que se va a hacer y hay que buscar su consenso y aprobación sobre los diseños. Si no lo hacemos, la falta de esa participación ciudadana va a hacer que las obras se retrasen, se complejicen y que en ocasiones ni se ejecuten. Muchas entidades como el IDU tienen trámites excesivos, eso lo reconozco, busqué infinitamente maneras de corregir eso, perdón, muchos procedimientos, muchos formatos, muchos trámites, mesas de trabajo que hicimos permanentemente con el gremio para poder encontrar qué procedimientos eliminar. Cuando yo llegué al IDU había 430 procedimientos para todo. Yo lo logré bajar a 190, con todo y eso siguen siendo muchos. El manual de interventoría genera muchas dificultades en procesos también. Hay que trabajar en mejorarlo, hay que hacer modificaciones para que sea un manual ágil y que no genere dificultades en la ejecución de las obras. Con eso, pues termino. Les agradezco a todos pues, la atención, quedo atento si hay preguntas. Como lo dijo al comienzo Norma, pues yo estoy aquí ahora como vicerrector administrativo en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Queremos invitarlos a un curso que vamos a abrir, que ya está abierto, está en preinscripción, que se llama Contratación Pública para no abogados. ¿Qué quiero yo con ese curso? Y se los digo con sinceridad. Muchos de los que somos ingenieros, que no somos abogados, nos ha tocado durante nuestra vida aprender de derecho sin querer. Porque si no aprendemos un poco de derecho y si no aprendemos cómo gestionar un contrato, cómo enfrentar una licitación, cómo resolver todas las inquietudes que hay durante la ejecución de un contrato, seguramente nos van a enredar los abogados, como digo yo. Entonces, es un poco, aprendamos algo de derecho contractual, de contratación pública y esa información que van a llevarse ustedes, que van a hacer a punta de ejemplos, porque todos los que van a participar en ese curso son personas que les van a contar con casos reales, de experiencias reales, cómo es un proceso licitatorio, cómo se resuelve una controversia, cómo se lleva esto a la procura, qué pasa cuando se mete la Procuraduría, la Contraloría. Entendamos todos esos roles que hay también de diferentes actores en la contratación pública. Esa es la idea de ese curso de contratación pública para no abogados que, pues aprovechando este espacio, quiero invitarlos a todos a que se inscriban y participen. Ya Norma les dará un poco más de detalles. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, ingeniero. Es una charla bastante constructiva, de acuerdo con toda esa experiencia que usted muy bien dice tiene en este tema. Tenemos una pregunta en el chat. Dice Pablo Salgado, ¿en cuál etapa del proyecto se realizó la adquisición de predios? En el caso de la primera línea del metro, la adquisición de predios se hizo desde un poco antes de que se adjudicara el contrato. Ya había ofertas. El proceso de predios es muy largo. Comienza porque hay que hacer un levantamiento topográfico del predio, un estudio de títulos, un avalúo, una oferta. Si no hay aceptación de la oferta, un proceso de expropiación y finalmente una entrega del predio o un desalojo. Ese proceso puede tardar entre 14 hasta 2 años, 14 meses a 2 años. Entonces, en el metro lo que le propusimos en su momento a la empresa Metro es comencemos antes de que se abra la licitación. La etapa de preconstrucción era larga, era 27 meses, la etapa de preconstrucción del metro. Arrancó en el 2020, finales del 2020, y terminó casi a mediados del 2023. Ahí comenzó la obra. Entonces el contratista, pues realmente la empresa Metro tuvo bastante tiempo.
cuando ya comenzó la obra del viaducto, la que ustedes pueden ver hoy en la 1 de Mayo o en la Caracas, ahí hay muchos predios que se vienen adquiriendo ya hace más de casi 4 o 5 años. Hacerlos lo más temprano posible. Ahí los hicimos casi todos antes de iniciar el contrato y en la etapa de preconstrucción. Listo, ingeniero, muchas gracias. Por el momento no tenemos más preguntas en el chat. Si hay personas que tengan preguntas, los invitamos a levantar la mano para que puedan participar. Por el momento dice Daniel Rodríguez, excelente resumen, Diego. Dice Gisien Rincón, gracias, ingeniero Diego, excelente charla. No tenemos preguntas de nuestros participantes, entonces no nos queda sino contarles que este curso ¿para cuándo tienen programado el curso, Cristina? Sí, señora, para allá iba. El curso se realizará entre el 12 de agosto y el 23 de octubre, los martes, miércoles y jueves, de 6:30 a 8:30, en esta misma modalidad en la que realizamos la charla el día de hoy, con la excepción de la semana de receso escolar, que no tendremos sesiones de clase. Allí en el chat les dejo la información. Dice Daniel Rodríguez, Diego, una pregunta. ¿Hay algún plan para hacer un catastro o levantamiento de redes en general en Bogotá? Sí, mira, el plan de ordenamiento territorial deja una obligación en cabeza de las empresas de servicios públicos de actualizar el catastro. Les dejó un tiempo aproximado, creo que como de 5 años desde que se emitió el plan de ordenamiento territorial, que es del año 2023. Esperemos que estén cumpliendo, que estén avanzando, porque realmente son los únicos que lo pueden hacer. Esto no lo puede hacer la Secretaría de Hábitat, ni lo puede hacer la Secretaría de Planeación, ni el IDU. Lo debe hacer la empresa Acueducto, lo debe hacer la empresa Enel, lo debe hacer la empresa de teléfono, lo debe hacer Claro, Tigo, todos los que tienen redes bajo el suelo de Bogotá, deben ser quienes se encarguen directamente de hacer ese catastro. Ojalá lo logren hacer y lo logren hacer bien, porque pues, como le dije, las sorpresas que se lleva uno cuando mete uno una pala en un andén de Bogotá y no se imaginan todo lo que uno cree que le dijeron que había y no hay nada de lo que le dicen que había, o lo que había ahí resulta que está peor estado de lo que habían dicho. Entonces, todo eso hace que sea muy complejo estar siempre haciendo cambios durante la ejecución de un contrato. Gracias, ingeniero. Pregunta Jonathan Rivera. Buenas noches, ¿el curso también es para ingenieros relacionados con el área de tecnología o solo para ingenieros civiles? No, es que el curso se llama Contratación Pública para no abogados. Si quieren, cualquier profesional, pues médico, si le parece interesante, incluso un abogado. No diría por qué no, pero pues está hecho. Hemos hablado con los profesores que han hecho el curso que tenemos que hacerlo muy práctico, muy didáctico, no usar muchos términos jurídicos complejos, pero más usar ejemplos y entender muy bien pues, que la contratación pública tiene retos. Entonces, lo pueden tomar cualquiera. No está hecho para ingenieros civiles. Listo, muchas gracias, ingeniero. Les dejo el valor de la inversión, que es de 2.350.000 pesos por participante, con una duración de 60 horas, pero nos está diciendo Daisy María Malamud que no la deja ingresar al enlace de inscripción. Estoy revisando el enlace y el enlace está bien. De todas, te voy a enviar, voy a colocar el enlace de inscripción aquí en el chat para, eh, para que por favor intentes por ahí. Sin embargo, les voy a dejar mis datos de contacto aquí en mi correo electrónico para que me contacten cualquier duda o inquietud que tengan en relación con la inscripción y el pago del curso. Voy a dejarles 2 correos, el mío como coordinadora de educación continuada y les dejo el correo de las personas que atienden directamente en el contact center para si quieren también entrar en contacto con ellos. Quisiera saber si ya pudiste ingresar, Daisy, al
al enlace. De todas maneras, como tenemos tus datos en la base de inscritos, entonces te contactaré el día de mañana para saber cómo te fue. Ingeniero, no tenemos más preguntas, no tenemos manos levantadas, entonces yo creo que podemos dar por finalizada la charla. Gracias, Norma. Muchísimas gracias a todas las Muchísimas personas. gracias a todos y entonces los esperamos en el curso y aquí en la universidad también siempre cuando quieran venir. Sí, la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería es una casa de puertas abiertas. Feliz noche para todos, que estén muy bien. Buenas noches para todos.